Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este espacio. Vamos a dar inicio a la capacitación el día de hoy. Como lo vieron en la invitación, hoy vamos a hablar de los instrumentos de gestión de la información pública que tiene la Ley 1712 del 2014. Entonces vamos a iniciar este espacio. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta en relación con todo lo que vamos haciendo, les agradecería que por favor la dejen en el chat para que la podamos ir viendo acá y yo la iré respondiendo con mucho gusto. Entonces, como les decía, hoy inicialmente vamos a empezar con entender qué es el acceso a la información pública, hablar un poco de manera general sobre la ley de transparencia, que es la ley 1712, y de ahí en adelante vamos a iniciar el desarrollo de los instrumentos archivísticos y todo lo que tiene que ver con los instrumentos de gestión de la información pública. Para entender esto es muy importante que conozcamos qué es la información y lo podamos entender. Entonces, todo aquello que es información para nosotros es un grupo de datos puros, procesados, hechos, noticias o documentos que se convierten en un recurso que le otorga significado y sentido a nuestra realidad. Particularmente, me gusta utilizar un ejemplo muy sencillo y es nuestro número de cédula y nuestro nombre. Esos son datos, ¿cierto? Y le dan significado y sentido a nuestra realidad porque nos convierten en ciudadanos colombianos y nos permiten acceder a todos los derechos que nos da el Estado, ¿cierto? Pero debemos entender que todo eso que nosotros entendemos como información, hay un componente particular y es aquello que conocemos como información pública. Y la información pública son todas esas copias, reproducciones, datos electrónicos, imágenes, documentos que sean generados, obtenidos, transformados y controlados por entidades públicas y que sean considerados de interés público. Eso quiere decir que es un documento que le interesa a la ciudadanía, le interesa a alguien conocer qué se está haciendo con esa información, qué es, cómo funciona y para qué sirve. En ese caso es muy importante, por ejemplo, que si nosotros como servidores públicos del país sabemos y conocemos que tenemos una versión pública de nuestra hoja de vida, que es la hoja de vida del CIGEPRE, allí podemos identificar que toda la información que está en esa hoja de vida está relacionada con la función y con el servicio público que nosotros prestamos. Es decir, ¿qué le interesaría a un ciudadano conocer de nosotros? Nuestro nombre, número de cédula, experiencia laboral, nuestra trayectoria académica, por ejemplo, el cargo que ocupamos, cuánto ganamos por el trabajo que estamos haciendo, ya sea funcionarios o contratistas, y un correo electrónico de la entidad o un teléfono donde comunicarse con nosotros como servidores públicos. A diferencia de una hoja de vida privada, allí solamente está incluida la información que es de interés público en relación con el servicio público que nosotros prestamos. Si una hoja de vida privada que nosotros entregamos en el sector privado, a veces las personas incluyen datos como su dirección o incluyen datos como referencias personales y este tipo de información no está en la de SIGEPRE precisamente porque no le interesa al ciudadano. No le interesa, eso no tiene nada que ver con la función que nosotros desarrollamos o con el servicio que prestamos. Y eso entonces convierte a la información en un elemento de poder, ¿sí? La información reduce las incertidumbres en las relaciones sociales, reduce la incertidumbre que hay allí y particularmente lo que hace es fortalecer la relación entre el Estado y el ciudadano. Y se convierte en poder porque es un elemento muy importante para quienes la producen, porque tiene una función específica para quienes tienen acceso a ella porque la están necesitando por alguna razón, están solicitando esa información y también para quienes por acción u omisión se la niegan a otras personas, ¿sí? Lleva entonces a analizar el acceso a la información, poder acceder a esta información como un derecho humano fundamental, ¿sí? Y cuando hablamos de un derecho humano fundamental, estamos entendiendo que es ese derecho que tienen todas las personas de acceder y conocer sin necesidad de justificación sobre la existencia de información pública en posesión o bajo control de distintos sujetos obligados. Eso quiere decir que aplica para todas las personas como un derecho, ¿sí?
en el sentido en que no importa su lugar de nacimiento, su nivel de ingresos, sus características físicas, todos los ciudadanos pueden acceder a la información pública. Y adicional, permite proteger los intereses más importantes de las personas porque salvaguarda los bienes básicos para la construcción de planes de vida. Eh, un ejemplo de esto sencillo, si yo como ciudadano quiero acceder al sistema de salud, necesito preguntar cómo acceder al sistema de salud, cómo inscribirme en una EPS. Y ese proceso de preguntar cómo lo hago, qué necesito, qué documentos necesito, se convierte en ese derecho de acceso a la información que tengo. Lo mismo sucede, por ejemplo, si hablamos de la educación. Si yo quiero que mis hijos estudien en un colegio de carácter público, pues debo ir y preguntar allá qué documentos se requiere, cuál es la información que necesitan de mí para entrar al colegio, qué debo diligenciar, y todo esto implica acceder a información pública, de conocimiento público. Y por eso el acceso a la información es un instrumento garante de otros derechos. Y al ser un instrumento garante de otros derechos, se convierte en ese bien público y en ese bien jurídico que soporta el Estado social de derecho, que soporta la relación que los ciudadanos tienen con el Estado. Y esto nos lleva entonces a hablar de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Ya vimos el componente general de lo que es la información, de cómo accedemos a la información y cómo eso se convierte en un derecho fundamental, pero necesitamos saber sobre la ley 1712, que fue la ley que posicionó ese derecho como un derecho plenamente reglamentado en el país. Desde el año 2010, por iniciativa ciudadana, distintas organizaciones como la Alianza Más Información, Más Derechos, Transparencia por Colombia o Casa de Justicia, todas estas organizaciones sociales se dieron cuenta de la importancia de reglamentar este derecho fundamental, ¿sí? Y se presentó una propuesta de proyecto de ley que lo que buscaba era, de la manera más amplia, que esta propuesta de proyecto de ley la hace la OEA, y de la manera más amplia allí pone todo lo relacionado con el acceso a la información, todo lo que cree que un Estado debería garantizar en relación con esto. Y nosotros tomamos esa ley modelo, la adaptamos a nuestro sistema y a partir del 2014 tenemos la ley 1712. ¿Sí? Esta ley busca varias cosas: ampliar el ámbito de aplicación en el sistema de acceso a la información, es decir, aumentó el número de sujetos que son obligados por esta ley, garantizando el derecho en su expresión más amplia, y también busca clarificar y ampliar esos instrumentos e herramientas que sirven para ejercer este derecho fundamental. Y parte de eso es lo que vamos a ver hoy, las herramientas que nos pide la ley y los instrumentos de gestión de la información pública que son obligatorios por la ley y que nos ayudan a organizar un poco mejor la información para entregarla al ciudadano. Es importante que tengamos claro que a pesar de que la ley reglamentó el derecho de acceso a la información, no es algo nuevo, ¿sí? Esto ya venía en tratados internacionales, estaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el 48, estaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Desde 1948 se está hablando del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Y a nivel nacional ya lo teníamos en la Constitución Política, en el artículo 74, que nos dice que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo aquellos casos en que la ley lo establezca, y el artículo 20, que protege el derecho de toda persona a expresarse libremente y con ello informarse y recibir esa información de manera veraz e imparcial. ¿Cierto? Este marco normativo nos permite ver la importancia de este derecho y nos permite entender que si nosotros como servidores públicos no garantizamos y organizamos toda la información y cumplimos con todo lo que la ley nos dice y nos reglamenta, pues vamos a violar un derecho humano fundamental, con las implicaciones que eso tiene. Y aquí es muy importante que tengamos claro que esto no solo nos aplica como servidores públicos. ¿Sí? Quiero que reflexionemos un poco en relación con esto, porque muchas veces en nuestro papel de servidores públicos, nosotros entendemos el derecho de acceso a la información, la transparencia con los ciudadanos, como una obligación más, la cual tenemos que cumplir, porque hay una ley y una normativa que nos lo exige. Pero no tenemos claro, y tal vez ese es el problema, que como ciudadanos de a pie en otras entidades públicas distintas a las que nosotros trabajamos, conocer este derecho nos va a permitir
tener una herramienta eficaz para cualquier situación que nosotros queramos solucionar en relación con las entidades del Estado, para tramitar cualquier cosa, para preguntar cualquier duda que tengamos, para conocer el simple funcionamiento del Estado colombiano. Este es un derecho que nos aplica y nos sirve. Entonces, si lo entendemos en doble vía, va a ser mucho más fácil que empecemos al interior de nuestras entidades a reflexionar y a cumplir con toda esta normatividad, porque al final no se nos puede olvidar que tal vez en otra entidad pública habrá otro funcionario como nosotros pensando que sí debe hacer esto de la mejor forma y garantizándonos nuestro acceso a la información, mientras nosotros a veces, por acción o omisión, decidimos no cumplir con esto adecuadamente. Eso nos implica conocer todo lo que tiene la ley de transparencia. Esta es una versión muy, digamos, resumida de la ley, pero que es importante que la conozcamos todos para poder entender cómo funcionan los instrumentos y cómo se organizan. Primero, pues obviamente la ley lo que tiene son una serie de principios que debemos tener muy claros, entre esos el principio de la transparencia, que nos dice básicamente que las entidades públicas somos transparentes de cara al ciudadano, mostramos toda nuestra gestión, todo el trabajo que hacemos. Y es muy importante que tengamos claro que ese principio de transparencia es algo así como si trabajáramos dentro de una urna de cristal, donde los ciudadanos pueden ver constantemente lo que hacemos, pueden exigirnos, pueden preguntarnos y pueden estar ahí haciendo vigilancia y control. ¿Sí? El siguiente principio es el de máxima publicidad. Y este principio lo que nos dice es que debemos cumplir con la normatividad vigente. Ya tengo preguntas, me dicen que hay problemas con el listado de asistencia, ya en un segundo lo van a corregir. Y por otro lado me dicen que cuál es la información que se debe colgar en la página web. Esa información no la puedo dar hoy en la capacitación por temas de tiempo, porque esa básicamente se centra en la resolución 1519 del 2020. Reitero, hoy vamos a ver cómo se construyen los instrumentos de gestión de la información. Entonces, como les decía, el principio de máxima publicidad es cumplir con la normatividad vigente. Y cumplir con la normatividad vigente es tener presente la ley 1712 del 2014, tener presente la resolución 1581, perdón, el decreto 1081 de 2015 y la resolución 1519 del 2020. Esa es la normatividad que nosotros debemos publicar en términos de máxima publicidad de la información. Luego está el principio de buena fe, que nos dice que toda la información que creamos y que desarrollamos la hacemos pues en el marco de las funciones y de la misionalidad que tiene la información, que no se crea para afectar a una entidad o a una persona en particular. Tenemos el principio de facilitación, que va de la mano con el de no discriminación, y lo que nos piden es que podamos entregarle al ciudadano de la mejor manera posible toda la información que tenemos, en un lenguaje claro, sencillo, en el que todos puedan participar y conocer la información. Muchas veces, como funcionarios y como servidores públicos, olvidamos esa connotación y escribimos informes súper elaborados que solamente entendemos entre pares o entre servidores públicos. Sí, pero no se nos puede olvidar que hay ciudadanos de a pie que necesitan esa información y que es para quienes nosotros trabajamos y debemos facilitar ese acceso. Y eso también implica no discriminar, en el sentido de tener en cuenta que hay todo tipo de ciudadanos. Hay ciudadanos con discapacidad, hay ciudadanos que pertenecen a comunidades étnicas específicas que pueden necesitar información en una lengua particular, hay niños, niñas y adolescentes, hay mujeres, hay este enfoque de género hacia mujeres, hay personas rurales, hay campesinos, entonces todo esto debemos siempre tenerlo presente para este principio de no discriminar. También tenemos el de gratuidad, que básicamente nos dice que nosotros debemos, que toda la información que nosotros entregamos y generamos es gratuita, lo único que no podemos, digamos, que podemos cobrar son los costos de reproducción de la información que deben estar establecidos en un acto administrativo, un documento equivalente en el que nosotros dejamos allí plasmado por qué estamos cobrando esos costos de reproducción, cuáles son y detallados. Muy importante tener claro que cobrar estos costos de reproducción deben estar, cuando los ponemos, deben estar asociados con el precio del mercado. Nos han llegado quejas de entidades públicas que cobran fotocopias a 1.000 pesos. ¿Sí? Una fotocopia a 1.000 pesos no está dentro del mercado, dentro de los valores del mercado general de una fotocopia. Y eso se entiende básicamente como una barrera al acceso a la información.
Por otro lado, tenemos el principio de eficacia y de calidad. Para mí los dos también van de la mano, quiere decir que la información que generamos cumple con la función para la que está destinada, es eficaz, y el de calidad tiene que ver con que la información es suficiente, veraz, oportuna, actualizada para los ciudadanos y les sirve para lo que necesitan. ¿Por qué es importante esto? Precisamente porque nosotros debemos saber que la incidencia de la información que entregamos para un ciudadano es altísima. Muchas veces un ejemplo de la vida real de una persona que conocí, estaba en un proceso de contratación, ¿sí? Y necesitaba una certificación que expiden las entidades públicas por Internet. Cuando intentó sacar esa certificación, en una de las entidades había un error en el certificado en el que su nombre era distinto a su número de cédula. Le tocó ir a esa entidad, hacer toda la vuelta, gestionar para que le cambiaran esto. ¿Y qué sucedió? Que esa persona perdió su oportunidad laboral y de contratación precisamente porque pues se quedó, estuvo fuera de tiempo y alguien más sí tenía los papeles listos en ese momento y eso hizo pues generar, digamos, la pérdida de su trabajo y por ende violentar su derecho al trabajo. También tenemos la divulgación proactiva, que quiere decir ir más allá de la máxima publicidad. Ir más allá de la máxima publicidad implica crear una cultura de transparencia donde nosotros divulgamos de manera proactiva la información y que les sirva a los ciudadanos en el mejor sentido, de manera rápida y actualizada. Eh, en términos de celeridad, estamos hablando de los tiempos de respuesta a las solicitudes de información. Por favor, recuerden, un derecho de petición es distinto a una solicitud de información. El derecho de petición es más amplio. En ese sentido, la solicitud de información es específica exclusivamente para eso, para solicitar información. Y lo que hace en este caso es que tiene un tiempo de respuesta distinto. Un derecho de petición tiene 15 días de respuesta, una solicitud de información tiene 10. Eso debemos tenerlo claro y conocerlo para poder también responderle a los ciudadanos adecuadamente y teniendo en cuenta los instrumentos. Y la responsabilidad en el uso de la información tiene que ver con seguridad digital, protección de datos personales, cuidado de la información, incluso la información física. Si yo tengo una carpeta en la que estoy, no sé, almacenando información que puede ser clasificada o reservada, pues no la dejo abierta en mi escritorio y me voy a almorzar, sino que la gestiono y la guardo donde debe estar, precisamente para proteger esa información. Teniendo claro estos principios, pues es importante que sepamos que la ley les aplica a todas las entidades públicas de los órdenes y niveles, instituciones parafiscales, organizaciones políticas, órganos de control y todas las entidades privadas que presten servicios públicos, ejerzan función pública, administren recursos públicos, son sujetos obligados de esta ley. Y la ley tiene dos formas de transparentar la información y es la información la transparencia activa y la transparencia pasiva. Por transparencia activa, nosotros debemos entender que es esa divulgación proactiva. Es lo que nosotros hacemos en la página web, subir la información, entregarla de acuerdo a lo que necesitan los ciudadanos y teniendo pues obviamente clara la normatividad. Y transparencia pasiva es aquella que da respuesta a las solicitudes de información en la que los ciudadanos son quienes nos preguntan y nosotros respondemos respetando la ley con contenido de manera oportuna, veraz, actualizada. Veo que aquí hay una pregunta, dice la información publicada debe ser actualizada cada que hay cambios. Sin embargo, la Procuraduría no verifica esto. Cuando hace la verificación, solo mira lo que esté publicado en la página web. Javier, de Itagüí. Bueno, el órgano garante, como lo ves acá, del cumplimiento de la ley, es el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría sí evalúa eso. Ustedes hacen el reporte del ITA, ¿cierto? Cuando ustedes reportan el ITA, lo hacen de una manera. El ITA es el Índice de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que es la manera en la que la Procuraduría mide el cumplimiento de la ley de transparencia. Es un formulario de autodiligenciamiento. Que sea de autodiligenciamiento no quiere decir que no sea verificado. Posteriormente a esto, la Procuraduría hace unos procesos de auditoría en los cuales verifica que la información esté publicada en la página web de acuerdo a los requerimientos de la resolución 1519 del 2020, que en este caso va a ser la que se va a medir próximamente en el siguiente semestre. Todavía no tenemos fecha definida por parte de la Procuraduría. Entonces,
El hecho de que no tengamos una entidad pública que esté encima de nosotros, vigilándonos todo el tiempo y llamándonos la atención y amenazándonos con sanciones, no implica que nosotros como servidores públicos no podamos cumplir la ley y cumplir con todas las disposiciones de manera proactiva y en función de lo que debemos hacer para respetar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Entonces, ¿quién debe velar por la actualización permanente de la información? Pues cada una de las entidades que debe publicar la información. ¿Y quién es el responsable de eso? Cada entidad lo decidirá. Particularmente en territorio suele ser la persona encargada del manejo de la sede electrónica o de la página web, junto con planeación, control interno. Participan la mayoría de dependencias de la entidad porque todas son responsables de generar información que se publicará en la página. Y cada dependencia sabe cada cuánto debe generar esa información y cómo debe publicarla en la página web. Entonces la responsabilidad es propia, ¿sí? Y la debe hacer cada entidad de acuerdo pues con las obligaciones que la ley le impone. Eh, y ya, ahora vamos a pasar entonces a los instrumentos de gestión de la información pública, que son esos tres instrumentos que nos ayudan a organizar la información y a publicarla de una manera más clara y más eficiente para los ciudadanos. Es importante que sepamos que hay dos excepciones a la ley y es cuando no podemos entregar información, cuando la información sea catalogada como clasificada o como reservada. Ya vamos a ver puntualmente en qué. Si nosotros hablamos de información clasificada, estamos hablando de aquella información que no le podemos entregar al ciudadano porque esa información está exceptuada porque genera daño a los derechos de personas naturales o jurídicas, ¿sí? Particularmente derecho a la intimidad que está limitado para los servidores públicos, derecho a la vida, salud o seguridad, secretos comerciales, industriales y profesionales. ¿Sí? Esas son las razones por las que nosotros calificamos algún tipo de información como clasificada. El tiempo en el que esta información puede ser clasificada es ilimitado, es decir, un documento puede ser clasificado desde que se crea hasta que se elimina o en el tiempo que nosotros consideremos de acuerdo a la información que está allí. Y también tenemos la información reservada, que es aquella información exceptuada por daño a los intereses públicos, es decir, defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, prevención, investigación y persecución de delitos y faltas disciplinarias mientras no exista una medida de aseguramiento o se formule un pliego de cargos, administración efectiva de justicia, derechos de infancia y adolescencia, estabilidad macroeconómica y financiera del país y salud pública. En estas connotaciones nosotros podemos decir que algún tipo de información es clasificada o reservada. La información reservada tiene hasta 15 años de reserva máximo, ¿sí? Y ya les voy a dar ejemplos en relación con esto. Sin embargo, es muy, muy importante y lo reitero porque es uno de los errores que la mayoría de entidades cometen en este proceso y es que clasifican o reservan la información solamente por lo que dice la ley de transparencia, ¿sí? Porque de pronto es una información que le puede generar un daño a la intimidad de alguna persona, entonces es clasificada y eso está bien, pero la clasificación o la reserva necesitan un sustento jurídico, necesitan otra ley que soporte esa clasificación o esa reserva. En los ejemplos ya vamos a ver cómo se hace para ver si queda un poco más claro. Y aquí entonces vamos a entrar a desarrollar los instrumentos archivísticos y los de gestión de la información pública. En este caso, nosotros tenemos tres instrumentos que se desprenden básicamente del programa de gestión documental. El primero de ellos es el registro de activos de información, que es un inventario de la información que tenemos, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la información. ¿Cuáles se desprenden de, el índice de información del programa de gestión documental, el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada? Y este programa de gestión documental, ¿de dónde viene? Pues de la ley de archivo que está desde el año 2000, que todos conocemos y que es fundamental que estemos implementando en nuestras entidades para poder cumplir con la ley de transparencia, porque si yo tengo que entregarle información a los ciudadanos de manera clara, veraz,
y oportuna, pues debo tener mi información organizada. ¿Y cómo lo organizo? A través de la gestión documental y de la gestión de archivos. Si tengo eso, pues ya puedo hacer el resto y es entregar la información adecuadamente. ¿Por qué es importante construir estos instrumentos? ¿Cuál es el objetivo de estos instrumentos en la ley? Primero, es importante que sepan que están reglamentados en el decreto 1081 de 2015. Allí están los 3 instrumentos y cada instrumento tiene desagregado todos los componentes que debe tener. Y son importantes porque permiten identificar y clasificar la información que poseen, custodian o desarrollan y elaboran los sujetos obligados, es decir, las entidades públicas o cualquier entidad privada que preste servicio público, maneje recursos públicos o preste alguna función pública. Y esto lo que permite es señalar la información que es publicable, ¿cierto? Cuál sí le entregamos al ciudadano y cuáles son sus medios de acceso. Especificar por qué puede no ser publicada cierto tipo de información. Argumentar por qué no le podemos entregar a un ciudadano aquella información que ha solicitado cuando cumple con la calificación de clasificada o reservada, para que los ciudadanos consulten la información que debe estar publicada y que ellos creen que debe ser publicada, y al final para fortalecer los procesos y procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los insumos que necesitamos para crear estos instrumentos? Pues necesitamos los cuadros de clasificación documental, que es ese esquema donde se refleja la jerarquización que cada documento tiene, ¿cierto? Esto lo produce cada una de sus entidades y registran allí las series y las subseries documentales. Las tablas de retención documental, que es ese listado de series con los correspondientes tipos documentales, a cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo de los documentos. ¿Cuánto debe durar este documento acá en el proceso en el que se está desarrollando? Y las tablas de control de acceso, que es ese instrumento que permite identificar las condiciones de acceso y restricciones que tienen los documentos que estamos generando. Todos estos insumos, si ustedes tienen un programa de gestión documental implementado, ya deben estar disponibles. Pero adicional podemos tener el inventario de activos de información que se desprenda del sistema de seguridad de la información, que muchas entidades lo desarrollan a través de la norma ISO 27001, y los inventarios de bases de datos y sistemas de información que tengamos disponibles en lo que nosotros conocemos y manejamos. Reitero, muy importante que tengamos claro que esto solamente se va a poder desarrollar de manera adecuada si tenemos un programa de gestión documental implementado, que a la fecha de hoy es una ley que está desde el año 2000, es decir, es una ley que tiene 22 años, con modificaciones, por supuesto, pero que en general, que busca que organicemos la información adecuadamente. ¿Y cuáles son los pasos para este tema, para estas claves del éxito? O sea, ¿cómo podemos generar esta información? ¿Qué es lo más importante? Primero, preguntarnos qué tipo de información producimos, cómo la obtenemos, quién la controla, ¿sí? Y cómo lo hace cada dependencia. Por eso reitero, la participación de todas las dependencias de la entidad es fundamental para la construcción de estos instrumentos. Gestión documental suele tener la responsabilidad de crearlos, ¿cierto? Pero tener la responsabilidad de crearlos no implica que gestión documental sea el único que debe diligenciar los instrumentos, porque parte de los problemas que tenemos en el momento de crearlos es que el área de gestión documental conoce cómo organizar la información, pero no conoce el contenido muchas veces de la información, la profundidad de los documentos que nosotros manejamos. Entonces es muy importante que todas las dependencias tengan claro qué tipo de información producen, cómo la obtienen, cómo la controlan, si es clasificada o reservada, si se entrega o no se entrega, para que puedan gestionar estos instrumentos. También es importante preguntarse con qué medios de comunicación contamos actualmente en la entidad, ¿cierto? ¿Cómo nos comunicamos con el ciudadano para esto y cómo recibimos información de parte del ciudadano? ¿Cuáles medios tenemos para almacenar información? Almacenamos información exclusivamente de manera pues física, o almacenamos información de manera virtual a través de unos sistemas de gestión en nuestros computadores y en nuestros archivos. Almacenamos información digital en la sede electrónica o en la página web. ¿Qué medios tenemos para almacenar esa información? Y
es importante también conocer qué información tenemos publicada actualmente en la página web y si existe algún tipo de población específica que necesitemos o a la cual necesitemos comunicarle o entregarle cierto tipo de información. Y aquí es importante entender cómo elaboramos los instrumentos. Lo primero que debemos saber es que se elaboran en una hoja de cálculo de Excel. No se hacen en Word, no se hacen en PDF, no se hacen en ningún otro formato, se hacen exclusivamente en Excel. Y tienen unos elementos básicos que son los que tenemos acá: el nombre o título de la información, el idioma de la información, el medio de conservación o soporte, ¿cierto? Y el formato que tiene esa información y el contenido que tiene esa información. Para esto vamos a pasar primero por el registro de activos de información. Recuerden, es nuestro primer instrumento. ¿Y qué es el registro de activos de información? Pues es el inventario organizado de la información que tenemos en posesión, custodia o bajo control. No importa si está en formato físico o electrónico, es qué información tenemos, ¿cierto? Y cómo la tenemos. Y esto nos permite identificar, ¿cierto?, en qué lugar está esa información y cómo puede ser consultada, nos permite preservar la memoria institucional y nos permite facilitar la continuidad en los procesos administrativos y de gestión. Ustedes saben que el modelo integrado de planeación y gestión, lo que hace el MIPG es articular una serie de políticas organizadas en unas dimensiones que permiten que las entidades públicas funcionen y cumplan con su misionalidad. Y en ese caso, debemos tener en cuenta que la ley de transparencia se articula también muchísimo con la política de transparencia se articula con la de gestión del conocimiento, se articula con la política de gestión documental, ¿cierto? Por eso están en la dimensión de información y comunicación, porque van de la mano y la una depende de la otra y son simbióticas en ese espacio. ¿Y qué son los activos de información? ¿Cómo los entendemos? Pues un activo de información, recuerden que el registro de activos de información es el inventario de esos activos. ¿Y cómo entendemos estos activos? Pues como los elementos de información que cada entidad recibe o produce en el ejercicio de sus funciones. Un activo de información puede incluir información estructurada y no estructurada que se encuentre presente de forma impresa, escrita, en papel o transmitida por cualquier medio electrónico. Puede estar almacenada en nuestros equipos y también son los datos contenidos en registros, archivos, bases de datos, videos e imágenes. Todo eso es un activo de información. Y estos activos de información lo que nos permiten es entender esas categorías de información del sujeto obligado. Es decir, identificar las series documentales que están incluidas en la tabla de retención documental. Esas series documentales nos dan la primer categoría de información en relación con esos activos, ¿sí? Es importante que tengamos claro también que toda la información que esté publicada, ya sean los documentos que hayamos incluido en la página web antes o los que no estén en la página web, porque antes se permitía eliminar información, recuerden que eso ya no es posible. Antes con la resolución 3564 en transparencia nos decían, por ejemplo, publique el plan anual de adquisiciones de los últimos 4 años al menos, ¿cierto? Ahora esa resolución ya no está vigente, recuerden que es la 1519 del 2020 y la resolución 1519 del 2020 nos dice, nos vamos a transformar y nos vamos a convertir en sedes electrónicas. Ya no vamos a hacer solo una página web, sino vamos a hacer una sede electrónica donde el ciudadano entra, puede hacer trámites, consultas, verificar información y eso también nos convierte en repositorios de información digital. Sí, entonces ahora en nuestra página web debe quedar almacenada toda esa información que carguemos. Este es, digamos, la muestra o la forma en la que nosotros deberíamos organizar el Excel, que es el ejemplo del registro de activos de información. Cómo lo organizamos y qué información debe contener. Entonces, fíjense que tenemos cada una de las columnas, la columna A, B, C, D, ahí están todas, y tenemos las filas, que en este caso serían la 1, la 2 y la 3, ¿sí? La primera columna nos pide tener la categoría o serie de información. Eso viene de la tabla de retención documental.
Entonces, en nuestra tabla de retención documental tenemos los presupuestos y las ejecuciones presupuestales. Y nos dice en la fila B, en la columna B, perdón, el nombre o título de la información. ¿Cuál es el nombre específico que tiene ese documento que viene de nuestra serie documental? En este caso es la ejecución presupuestal del año 2014. Y luego nos dice que debemos describir el contenido de esa información. ¿Qué es? Pues ahí está claro, contiene la información sobre las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del año 2014. Ahí le dimos una descripción a ese título que tiene el documento y ese título, ese documento está dentro de la serie documental Presupuestos y ejecuciones presupuestales. Luego nos pide que incluyamos el idioma. ¿Qué idioma tiene ese documento? ¿Está en castellano o en español? Luego nos dice el medio de conservación o soporte. ¿Dónde lo tenemos? ¿En un disco duro? ¿Está impreso? ¿Dónde está conservado ese documento? ¿Sí? Y la columna F nos pregunta por el formato. ¿Qué formato tiene? Excel, PDF, PowerPoint, Word. ¿Sí? ¿Cuál es el formato que tiene ese documento? También el formato puede ser impreso, puede ser un libro, puede ser, en fin, de acuerdo a lo que nosotros tengamos organizado. Y luego nos habla de la información y nos pregunta dónde está disponible y dónde está publicada. ¿Sí? Que esté disponible quiere decir que el ciudadano la puede consultar y publicada es en qué lugar específico está. A veces podemos tener información que no está publicada en la página web, pero que sí está disponible en los medios físicos de la entidad en una dependencia puntual. ¿Sí? O también podemos tener información que exclusivamente está publicada en la página web y disponible está pues en la página web, está en ambos sitios. Entonces allí debemos poner y verificar si hay alguna diferencia. Disponible si la tenemos en algún medio físico en particular y publicada el enlace específico donde se encuentra esa información en nuestra página web o sede electrónica. Ese es el primer instrumento. Si ustedes se fijan, es un instrumento amplio con categorías organizadas que lo que nos permite es mapear qué información tenemos, dónde la podemos consultar, en qué formato está, el idioma y organizarla. Por eso es el inventario de activos de información. Y aquí pasamos al índice de información clasificada y reservada. Yo voy a verificar el chat, creo que no he tenido ninguna otra pregunta hasta el momento. ¿No? Ok, listo. Entonces, al pasar al índice de información clasificada y reservada, debemos saber que es el segundo instrumento que tenemos que construir. Entonces, recuerden, primer paso, construir registro de activos de información. Segundo paso, construir el índice de información clasificada y reservada. Y este índice lo vamos a construir teniendo en cuenta que este es el inventario público de la información que puede causar un daño a determinados derechos. Recuerden que vimos que había información clasificada o información reservada y que afectaban cierto tipo de derechos. Entonces, si ya tenemos mapeada toda la información que tenemos en nuestra entidad en el registro de activos de información, ahora vamos a seleccionar de esa información que está allí cuál es clasificada y cuál es reservada. Que sea clasificada o reservada quiere decir que puede causar un daño a determinados derechos o intereses públicos, ¿sí? Y esto entonces nos hace ver dos cosas. Primero, que los sujetos obligados deben mantener actualizado este índice, eh, teniendo en cuenta aquellos actos o documentos que sean clasificados o reservados de conformidad con la ley. Y segundo, el índice también incluirá pues las denominaciones y motivaciones e individualizaciones del acto por el cual decimos que la información es clasificada o reservada. He visto que muchas personas preguntan que si podemos enviar la información. Nosotros vamos a estar publicando en redes sociales un enlace a la página web de la Secretaría, donde podemos encontrar allí la presentación y esta grabación
sobre esta capacitación. Se publicará el link y probablemente lo enviaremos también en el listado de los correos de las personas que se estén inscribiendo al listado de asistencia. Si no están inscritos en el listado de asistencia, no podemos enviar la información porque no tenemos cómo identificar sus correos electrónicos. Entonces, por favor, quienes hagan falta, diligencien el listado. Me preguntan, ¿cuál es la normativa? Me indica si la información es clasificada o reservada. Vuelvo y reitero, la información es clasificada y me voy a devolver porque es que yo sé que acá es confuso. Me voy a devolver a esto. La ley 1712 del 2014, que es la ley que estamos viendo hoy, la ley de transparencia, en su artículo 18 y en su artículo 19, define qué es información clasificada y qué es información reservada, ¿cierto? Ya vimos que la información clasificada es aquella que no entregamos porque puede afectar el derecho a la intimidad, el derecho a la vida, a la salud o a la seguridad, los secretos comerciales, industriales y profesionales, ¿cierto? La información reservada es aquella que puede afectar la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la investigación y persecución de delitos y faltas disciplinarias, la administración efectiva de justicia, los derechos de infancia y adolescencia y la estabilidad macroeconómica y financiera del país o la salud pública. Esas son las categorías. Pero para clasificar o reservar la información de acuerdo a cada una de esas categorías, debemos tener otra norma, otra ley que sustente esa clasificación o esa reserva. Y si me lo permiten, en el ejemplo de cómo construimos el índice de información clasificada y reservada, lo vamos a ver. Por favor, para las personas que están enviando el correo, les reitero, hay que llenar el listado de asistencia. Para que por favor lo diligencien porque así a los correos que quedan en el chat tampoco vamos a poder enviarles la presentación posteriormente. Me preguntan qué limitaciones tiene para los servidores públicos. Que nosotros como servidores públicos debemos, por ejemplo, dar a conocer nuestra escala salarial, es decir, cuánto ganamos y si somos contratistas del Estado, el valor de los contratos. Debemos presentar una declaración de bienes y rentas donde explicamos cuáles son las, digamos, todo lo que nosotros tenemos, cuáles son los bienes que tenemos. Y como servidores públicos, pues tenemos que cumplir cierta normatividad vigente en relación con la función que prestamos. Entonces, sí está delimitado ese derecho a la intimidad precisamente por la connotación de servidores públicos. Me preguntan que si la información que soporta las respuestas a las preguntas del FURAC se puede publicar en la web de la entidad que la genera o se considera como información clasificada, reservada y no se puede publicar. No me queda muy clara la pregunta. La información que soporta las respuestas a las preguntas del FURAC, pues solo porque es FURAC y es el formulario único que mide el IDI, el índice de desempeño institucional, todo lo que está allí es público. Toda la información de las entidades públicas es pública, pero no toda es publicable. ¿Cuál no es publicable? Aquella que es clasificada o reservada en esas categorías que estamos viendo en la pantalla en este momento. El resto de información es absolutamente pública. Y eso también nos lleva a ver cómo vamos a responder cuando los ciudadanos nos piden información. ¿Por qué les doy este ejemplo? Resulta que nosotros acá en la Secretaría de Transparencia hemos hecho un proceso de acompañamiento a entidades territoriales, muchas de las cuales están presentes el día de hoy. Y hemos hecho algo que se llama solicitar información como ciudadanos ocultos, ¿sí? Con el fin de conocer qué respuesta están dando las entidades públicas a los ciudadanos que piden información. Y nos hemos encontrado con que las entidades públicas, lo primero, no todas, pero algunas, pues bastantes, lo primero que hacen es preguntar por qué está pidiendo esa información. Primero, nunca se le puede preguntar a un ciudadano ni por qué ni para qué está pidiendo la información que está pidiendo, porque toda la información de las entidades públicas es pública, reitero, toda. Lo único que no podemos entregar es aquello que entre en la categoría de información clasificada o información reservada. Lo demás es público. ¿Listo? Aquí me preguntan cómo diligencian asistencia. El listado de asistencia está en el chat. Si por alguna razón no les abre, por favor, copien el enlace y péguenlo en el explorador de su computador y seguramente allí les funcionará.
Las personas, reitero, que están dejando los correos en el chat, no podemos enviar información a esos correos porque no nos van a quedar posteriormente, solamente en el listado de asistencia. Me preguntan, en un derecho de petición solicitan experiencia, estudios y documentos personales de un servidor público. Se debe responder qué son documentos personales de un servidor público, ¿sí? Si están preguntando por la experiencia, por supuesto, porque necesitamos saber qué experiencia tiene para trabajar en el cargo que está trabajando. Si están preguntando por los estudios, claro que se puede decir qué nivel de estudios tiene, dónde se graduó, cuál fue la universidad. ¿Qué no se puede entregar? Pues no podemos entregar copia de los diplomas de ese funcionario, por ejemplo, no podemos entregar copia de eso, básicamente, porque las certificaciones laborales, pues sí, si ha trabajado en entidades públicas, pues son públicas. Entonces, lo único que en ese caso no se podría entregar son las fotocopias de los diplomas, porque allá hay información que solo le compete al funcionario. Pero en general, sí, claro, si preguntan por experiencia y estudios, sí. Documentos personales, no entiendo a qué te refieres con documentos personales. Si es fotocopia de la cédula, pues normalmente todos los servidores públicos la tenemos ahí, pero esa información pues sí hay que tratarla con cuidado porque allí está el número, está la huella, están los datos biométricos. Entonces puede, digamos que una fotocopia de la cédula puede protegerse como un documento de información sensible por la Ley de Protección de Datos Personales. Pero por lo demás, claro que sí. Si yo entro a SIGEPRE y consulto a ese funcionario por el que están preguntando, pues en SIGEPRE debo poder ver cuál es su experiencia laboral y cuál es su experiencia académica para ocupar el cargo que está ocupando. Me dicen que en un derecho de petición que solicitan las hojas de vida de ciertos funcionarios se deben adjuntar. Claro que sí, la hoja de vida de la versión de SIGEPRE, solamente la versión de SIGEPRE, porque es la versión pública de la hoja de vida del funcionario público. ¿Listo? Solamente esa, reitero, solamente esa. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Alguna vez a mí me sucedió, yo trabajé como contratista en una entidad pública y allí, por publicar toda la información relacionada con mi contratación, publicaron mi hoja de vida privada, ¿sí? La que yo entregué a la entidad, no la hoja de vida del SIGEPRE. En esa hoja de vida que yo entregué estaba la dirección de mi casa. ¿Sí? Y al publicar esa información, pues están violando mi derecho a la intimidad porque no están protegiendo la dirección de mi casa, que sí es exclusiva para mí y no tiene nada que ver con la función pública que yo estoy desarrollando o con el servicio que estoy prestando. Por eso la versión de la hoja de vida es la de SIGEPRE exclusivamente, porque allí exclusivamente aparece la información que es de acuerdo a lo que requieren los ciudadanos o que tiene que ver con la función que prestemos. Me dice que, a ver, pueden hacernos el favor de enviar la grabación. Reitero, esta información será publicada en la página web. ¿Salarios? Claro que sí, los salarios son públicos. A nosotros nos pagan con dinero público, nos pagan los ciudadanos que pagan sus impuestos. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestros salarios es público. ¿Qué publicamos? Escalas salariales. Por eso en el sector público tenemos cargos, ¿sí? Entonces, el cargo de profesional tiene una escala salarial de esta a esta. El cargo de profesional especializado tiene una escala salarial de esta a esta. Eso es lo que se publica. En el caso de los contratos, el valor de los contratos. Aquí me preguntan que si la Fiscalía General solicita información personal de las bases de datos del CISBEN, esta información es considerada clasificada por el tratamiento de datos. ¿Cómo procedemos a responder? Sebastián, esa pregunta no te la puedo responder acá porque hay que hacer un análisis de la información que tienes, ¿sí? Y tú me dices que son bases de datos del CISBEN, pero ¿qué información te está preguntando particularmente la Fiscalía? Normalmente, como es un órgano de control, debería evaluarse que se le entregue toda la información disponible, pero eso es algo que hay que evaluar. Yo no lo puedo responder acá de manera, digamos, irresponsable en esta capacitación porque reitero, hay que hacer un análisis de la información que están solicitando, de la información que tienes disponible y de acuerdo a ese análisis se da la respuesta. De otra manera, sería responsable de mi parte decirte que si se entrega o no se entrega. Siempre hay que hacer análisis de información. Hay muchas preguntas relacionadas con esto. Voy a contestar dos más y continuamos con los instrumentos porque digamos que es el objetivo de esta capacitación. Me preguntan que si la historia ocupacional la puede custodiar el funcionario
de seguridad, no entiendo qué es esa sigla. eh, Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, creo que es. Entonces, la verdad, esa pregunta no sé, es para talento humano de acuerdo a lo que ellos desarrollan. Me dicen que de acuerdo a FURAC hay un formulario de respuestas que realizó la entidad. Ese formulario se puede publicar o pasar dichas respuestas a la ciudadanía si lo solicitan. Eh, sí, pues las preguntas de FURAC son públicas, la información que se responde allí es pública, entonces no habría ningún problema. Las investigaciones disciplinarias y fiscales de una entidad se pueden entregar si nos fijamos en el literal C de información reservada, de acuerdo al artículo 19, toda información que tenga que ver con investigación, persecución de delitos y faltas disciplinarias, mientras no exista medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, es reservada. Si ya se formuló pliego de cargos o ya se dio la medida de aseguramiento, sí se puede compartir esa información. Eh, Listo, creo que ya. Si la entidad solicita extractos bancarios o movimientos de las cuentas del municipio, eso tiene un carácter reservado. Otra vez me están preguntando lo de la dirección. Como les dije, si tienen que entregar una hoja de vida de un funcionario público, solamente entregan la versión de SIGEPRE, única que pueden entregar. No pueden entregar la hoja de vida que entregue el funcionario en la entidad cuando esté prestando o aspirando a un cargo. ¿Por qué? Porque la versión del CIGEPRE es la única pública. Lo demás es privado, ¿sí? Eso es lo de la dirección. La dirección es un dato personal y privado del funcionario que no se puede publicar porque no tiene nada que ver con el trabajo que presta el funcionario. Que yo viva en X casa y que mi dirección sea esa no tiene nada que ver con el trabajo que yo estoy haciendo acá para ustedes. Que sí tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo, que tenga el conocimiento, que tenga los estudios que tengo, que tenga la experiencia laboral que tengo. ¿Listo? Y por último, me preguntan de los extractos bancarios de las cuentas del municipio, pues resulta que todo el dinero que se maneja es público y si tiene que ver con contratación se deberá publicar. De hecho, la ley pide publicar todo el presupuesto, pide publicar los balances, pide publicar toda la información contable. Entonces, allí en esa información pues está desagregado lo de los extractos bancarios, el movimiento. Entregar los extractos bancarios implica entregar datos específicos de las cuentas del municipio que no creo que sea importante o que le interese a los ciudadanos. Eh, Conciliaciones bancarias mes a mes desde, bueno, ya, como les digo, voy a parar acá y porque si no, vamos a quedarnos acá y no vamos a ver los instrumentos. Sé que hay muchas preguntas. Aquellas con las que me falta darle respuesta, la trataré de darlo de manera escrita, pues lo publicaremos en la página web si es posible. Reitero, estos análisis y este tipo de preguntas es importante que también las hagan ustedes con el área jurídica de su entidad, porque muchas son del carácter de la información. Sí, entonces me dicen que si se puede publicar la hoja de vida del formato único de la función pública manual o tiene que ser digital. Pues resulta que SIGEPRE es un sistema digital y hay que autodiligenciarlo de manera digital y eso da un resultado. Entonces, de eso debe publicarse. Informes de auditoría, sí, deben publicarse. Eh, a ver, en la hoja de vida del SIGEP, ¿cuáles son los datos personales que aparecen del funcionario? Nombre, teléfono y correo electrónico. El correo electrónico tiene que ser el de la entidad y el teléfono preferiblemente el de la entidad o si es el caso, si son contratistas, pues el correo electrónico que usen para el contrato que desarrollan para laboral, pues no tiene que ser el personal, el laboral que hayan destinado y el celular si lo quieren poner. Si no, ponen el teléfono de la entidad. No tienen que poner ningún otro dato personal. ¿Qué otro dato? Que estudiaron en X universidad y tienen X título, pues lógico, porque están prestando un servicio público y necesitamos saber si están preparados para hacerlo. Y adicional, pues que dónde han trabajado, pues también, porque necesitamos saber qué experiencia tienen para el cargo que están prestando. Entonces ahí no se está publicando ningún dato personal del funcionario, ni ningún dato que no sea importante en relación con el trabajo que está
haciendo y desarrollando, y con el servicio público, que es lo que finalmente hacemos todos. Entonces, ya para terminar todas estas preguntas, que les agradezco mucho, han estado en el chat muy atentos y es muy importante que las hagan. Vamos a continuar con el instrumento porque si no, no vamos a entender cómo clasificar y reservar la información. Y en ese caso, entonces volvemos acá al índice de información clasificada y reservada, en el que debemos entender que sirve para que los ciudadanos sepan a qué documentos no pueden acceder o tienen acceso restringido. Y lo más importante, y por favor pónganme todos mucha atención en esto, este índice de información clasificada y reservada, si lo hacemos bien y si lo elaboramos bien, facilita todas las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública que se hagan, que tengan carácter clasificado o reservado. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Qué es importante? Pues que tengamos claro que la información clasificada o reservada esté sustentada o permitida en una ley o en un decreto con fuerza de ley o en un tratado o convenio internacional que esté ratificado por el Congreso o en la Constitución, ¿cierto? Que la información que estamos dejando allí, que sea clasificada y reservada, se relacione con derechos o bienes, ¿cierto? De acuerdo al artículo 18 y 19, que ya lo vimos, información clasificada o reservada, y que se motive y pruebe la existencia de un daño presente, probable y específico que causaría divulgar esa información. ¿Listo? Entonces, ¿qué me tengo que preguntar para construir este documento? ¿Qué información está aceptada por el artículo 18 y 19 de la ley? O sea, esas categorías que vimos. Recuerden, información clasificada, derecho a la intimidad, a la vida, a la seguridad, y a los secretos comerciales e industriales. Y eh, y luego tenemos que mirar si esa información es clasificada o reservada de acuerdo a la ley o a la Constitución y cuál es el daño presente, probable y específico que causa. Entonces, primero, debemos identificar qué norma sustenta esa clasificación o esa reserva, es decir, identificar las disposiciones legales. Luego, identificar si de esa información que nos están pidiendo podemos hacer una divulgación parcial o no, ¿cierto? Si toda es clasificada o reservada o si se puede entregar algo, algún tipo de datos que no esté protegido por esa categoría. Y también debemos mirar que si nosotros tenemos que entregar por alguna razón, por ejemplo, a un órgano de control aquella información que nosotros entendemos como clasificada o reservada, debemos entregarle a la otra entidad, a ese órgano de control, el documento o la información con la advertencia de que esa información es clasificada o reservada y que si ese órgano de control o cualquiera que sea la otra entidad con la que coordinemos el intercambio de esa información lo divulga, pues está violentando esa protección que tenemos ahí de la información. Entonces es muy importante que sepamos que sí, claro, hay información clasificada o reservada que se puede compartir entre entidades públicas o que se debe compartir en el caso de que sea solicitado por un organismo de control o por un juez, pero que si entregamos esa información, la entregamos con la característica de que es clasificada o reservada y que a quien se la entreguemos la debe proteger. Este es el formato Excel que debemos desarrollar para crear el índice de información clasificada reservada. ¿Qué debe contener? Este nombre de la categoría de la información, recuerden que es de donde viene la serie documental, el título de la información, ¿sí? ¿Cuál es el activo, el nombre del documento, el idioma, el medio de conservación o soporte, la fecha en la que esta generación de información se dio, cuándo se creó este documento, ¿sí? El responsable de la producción de la información, quién creó ese documento, por eso dice de la producción. El responsable de la información, es decir, quién custodia el documento, el activo de información que estamos catalogando como clasificado o reservado. Luego debemos poner el objetivo legítimo de la excepción, es decir, si es clasificado o reservado, el fundamento constitucional o legal, dónde está la ley que sustenta y soporta esa clasificación o reserva, cuál es la ley, cuál es el artículo puntual, copiarlo y pegarlo directamente. Debemos diligenciar algo que se llama el fundamento jurídico de la excepción, es decir,
Debemos justificar jurídicamente, argumentar por qué esa información es clasificada o reservada. Luego debemos decir excepción total o parcial, es decir, si podemos entregar una parte del documento o no, la fecha de calificación, en qué momento hicimos este índice de información clasificada y reservada, en qué fecha decidimos que ese activo de información es clasificado o reservado, y el plazo de esa clasificación o esa reserva. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Yo sé que la matriz, así como se ve, parece muy compleja, pero espero que con el ejemplo que les voy a mostrar nos quede mucho más claro a qué nos referimos. Resulta que yo tengo, ¿cierto? Una categoría de información que es una serie documental que se llama programas sociales. Y dentro de esos programas sociales tengo un activo de información que son las bases de datos de beneficiarios de ese programa, de un programa social, base de datos de beneficiarios de programas sociales. ¿Sí? Esa base de datos. Ese activo de información, ese archivo en Excel, que es una base de datos, está en idioma español, está en una hoja de cálculo de Excel, que es el medio de conservación. La fecha de generación de ese documento, cuando se creó, fue el 13 de mayo del 2014. El nombre del responsable de crear ese documento fue la Secretaría de Gobierno de mi entidad, ¿sí? Y el responsable de esa información fue también la Secretaría de Gobierno, o sea, la Secretaría la creó y además la custodia. ¿Cuál es el objetivo legítimo de la excepción? El artículo 18, literal A. Artículo 18, es decir, información clasificada. Literal A, ¿por qué? Porque estoy protegiendo el derecho de todas las personas a la intimidad. Recuerden que tengo una base de datos con beneficiarios de programas sociales. Entonces, ¿qué es lo que quiero proteger? Pues el derecho de todas esas personas que son beneficiarios sociales a la intimidad, ¿cierto? Es información clasificada. ¿Cuál es mi fundamento legal? ¿Cuál es la ley que sustenta esa clasificación? La ley 1581 de protección de datos personales en el artículo 5. Lo copio tal cual como está, datos sensibles. Para propósitos de la presente ley se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. En fin, ahí está desarrollado todo. ¿Sí? Y el artículo 6, que también es el tratamiento de datos sensibles, que se prohíbe el tratamiento de ese tipo de datos. Los copio literal en ese fundamento constitucional o legal, copio la ley con sus artículos como es, por la cual yo estoy protegiendo esa información y con la que sustento que esa información sea clasificada. Y luego hago mi análisis, que es lo que se conoce como el fundamento jurídico de la excepción. Es decir, ahí digo yo cuál es el daño presente, probable y específico de divulgar esa información. Fíjense en la argumentación. Se trata de una base de datos con información de contacto y ubicación de beneficiarios de los programas sociales, que son en su mayoría personas en condición de vulnerabilidad. Esta información serviría para ubicarlos, situación que los puede poner en riesgo. Ahí estoy explicando cuál es el daño presente, probable y específico de divulgar esa información. ¿Listo? Y luego lo que hago es definir si puedo hacer una excepción total o parcial. Es decir, ¿puedo entregar todo el documento? Pues claramente no, porque tiene información clasificada y reservada. Ya explicamos la ley que le protege y las razones por las cuales no lo entrego. Pero ¿qué sí puedo entregar? ¿Cierto? Como es una base de datos, yo podría entregar los datos estadísticos de esa base de datos. No estoy comprometiendo de ninguna manera la información que hay porque no van a poder identificar a cada uno de los ciudadanos que están en esa base de datos, pero sí van a poder saber estadísticamente qué contiene esa base de datos, cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué departamentos, en qué rangos de edad. Si tengo esa información, la puedo entregar. O sea, puedo entregar los datos estadísticos básicos. La fecha en la que yo califiqué esta información y dije que era clasificada y reservada, pues fue el 29 de mayo. Y el plazo de clasificación o reserva, recuerden que la información clasificada es ilimitada. Entonces, en este caso yo digo que es ilimitado, es decir, desde que se crea el documento hasta que eventualmente se destruya, porque siempre va a estar allí la opción de que esas personas las identifiquen y las ubiquen y eso los puede poner en riesgo. ¿Listo? Este es el primer ejemplo. Por acá me pregunta, de la dependencia Sisben se tienen las fichas o encuestas en físico
años 2010. ¿Cómo se adelantaría el proceso para depurar o eliminar estas encuestas? No, la verdad, esa pregunta sí no sé cómo responderla. Creo que es de gestión documental, pero no sabría exactamente cómo. El archivo general sería pues la entidad que les puede dar como respuesta en relación a cómo manejar esa depuración de información. Pero pues yo sí no me atrevo a dar una respuesta. Si se solicita información financiera del municipio y de los contribuyentes, ¿es viable entregarla? Del municipio sí, porque es pública. Toda la información financiera del municipio es pública porque son recursos públicos. Recuerden que uno de los grandes problemas de este país en términos de corrupción es que la información de contratación y de toda la gestión financiera de las entidades públicas es pública porque se paga con recursos públicos y dinero público. Ahí no hay nada que no se pueda saber, entregar o conocer. Sí, tiene que haber pues un análisis muy específico de la información para encontrar de pronto algo que no se pueda entregar. De los contribuyentes, sí, no sabría. Tendría que ver qué tipo de información financiera se está pidiendo, pero de los contribuyentes no, porque ellos son personas naturales o jurídicas, pero son personas aparte de la entidad pública. Si se actualiza la base de datos, ¿debo conservar la anterior por ser clasificada? Eso dependerá de lo que ustedes tengan organizado en sus tablas de retención documental. No puedo dar esa respuesta porque ustedes mismos la dan cuando organizan todo su sistema de gestión documental. ¿Sí? Entonces, si ahí les dicen que ustedes tienen que eliminar esa información, pues la deberán eliminar porque ya así sea clasificada, pues no es necesario que la mantengan. Si es clasificada y se tiene que actualizar, pues se elimina. ¿En qué momento se debe construir ese índice y en cabeza de quién podría estar en el caso de las alcaldías? Perfecto. Entonces acá, este índice se debe haber construido desde el año 2014, porque esta es una ley que está en vigencia desde el año 2014. Digamos que hubo un año creo que de transición para las entidades territoriales, es decir, desde el 2015. Entonces ya se debe haber construido. Si no se ha construido, se debe hacer después de crear el registro de activos de información. Se hace el registro de activos de información, que es ese inventario de información, y posterior a eso se hace el índice de información clasificada reservada. ¿Y en cabeza de quién puede estar en el caso de las alcaldías? En cabeza de todos. Voy a reiterar cuál es mi sugerencia para todas las entidades. Resulta que todas las dependencias tienen sus tablas de retención documental y conocen sus tablas de gestión documental y allí en esas tablas está la información que produce cada dependencia. Como cada dependencia conoce el fondo de la información, es la única que podría decir por qué es clasificada o reservada, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es, gestión documental crea el Excel, ¿cierto? Este Excel, así como está, vacío, y se lo envía a cada una de las dependencias, ¿cierto? Cada una de las dependencias, como ya hicieron el anterior instrumento, saben de esa información que tienen, ¿cierto? En sus series documentales, cuál podría ser entendida como clasificada o reservada de acuerdo a la ley. Teniendo en cuenta eso, entonces, eh, cada una de las dependencias elabora, llena, diligencia todo este Excel con esta información, así como les estoy mostrando en el ejemplo, y al diligenciarla, debe devolvérsela a gestión documental. Gestión documental compila la información de todas las dependencias, verifica que todas las categorías estén completas, que se haya incluido el fundamento legal o constitucional, que se haya incluido el fundamento jurídico de la excepción, es decir, que se haya dicho cuál es el daño presente, probable y específico de esa información. Eh, la excepción verifica que todo esté. Y cuando ya tenga este instrumento completamente desarrollado y elaborado, va a sentar a la oficina jurídica. Este paso es, mejor dicho, es un requerimiento, no puede faltar, porque cuando este paso falta, es muy fácil que este instrumento quede mal desarrollado y que uno se encuentre errores. Entonces, cuando gestión documental tiene todo el documento elaborado, sienta al área jurídica y le pide que analice que la información que se está poniendo allí sí tenga ese sustento, que el fundamento constitucional o legal primero esté vigente, porque muchas veces, por desconocimiento, las dependencias utilizan normas que ya no están vigentes. Segundo, que el análisis que se está haciendo del fundamento jurídico de la excepción donde se explica el daño presente, probable y específico
si está acorde con la normatividad que se está usando para sustentar la clasificación o la reserva. Segundo, que los tiempos, los plazos de clasificación o reserva estén acordes a la ley, ¿sí? Eso es lo que mira el área jurídica. Una vez el área jurídica revise ese documento, le dé el visto bueno y lo corrija, el documento debe ser aprobado y posteriormente publicado, ¿sí? En la página web, en el menú de transparencia, en el punto 7 de datos abiertos, de acuerdo a la nueva resolución 1519 del 2020. Muy importante la revisión de jurídica, porque me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado que he entrado a revisar los instrumentos de entidades territoriales y me he encontrado con errores garrafales por desconocimiento de los servidores públicos. Por ejemplo, los contratos de los contratistas de personas naturales. Entonces me dicen que contratos, o sea, nombre o título de la categoría de la información, contratos, nombre o título, contrato de Pepito Pérez, idioma español, hoja de cal, está en PDF, lo hicieron el 13 de mayo, lo hizo la oficina de contratación, lo custodia la oficina de contratación y me dicen, esa información es clasificada igual, artículo 18, literal A, por el derecho a la intimidad del contratista, ¿cierto? Y el fundamento que me dan, la misma ley de protección de datos personales, que porque en el contrato está los datos sensibles del contratista y que está el nombre y que no sé qué, y que esos son datos sensibles que no se pueden usar. Y luego me dicen que el análisis que hacen es que como en el contrato aparece el nombre y el valor de lo que se está ganando el contratista, entonces eso lo puede poner en riesgo porque lo hace una persona vulnerable y puede tener riesgo en su seguridad y me dicen que la excepción es total, o sea que el contrato no se entrega y la fecha es tal y clasificación ilimitada. Ese es un error garrafal de entrada porque todo lo que tiene que ver con contratación pública es público. Cualquier abogado que revise este instrumento y vea esa argumentación le va a decir a la dependencia, señor de esta dependencia, usted está equivocado, esto no es información clasificada de ninguna manera, es absolutamente pública. Y lo va a eliminar del instrumento que se ha metido. ¿Listo? Por eso es tan importante la revisión de jurídica. Si no hay revisión de jurídica, este instrumento puede salir muy mal porque las personas a veces por desconocimiento, reitero, pueden hacer este análisis de manera errónea. Entonces, fundamental. Me preguntan acá, si no tenemos aún aprobadas las tablas de retención documental, ¿cómo construimos el inventario de activos e información? Eh, pues ustedes, o sea, dependerá de ustedes si lo quieren construir así o si esperan a que les aprueben las tablas de retención documental. Yo normalmente les recomiendo que lo construyan porque ustedes tienen documentos que saben que son de gestión, por ejemplo. Pueden empezar por ahí. Con los documentos de gestión pueden empezar a incluir o a construir el inventario de activos de información, por lo menos ese. Cuando ya tengan sus tablas de retención documental, pueden ampliar ese instrumento, pueden fortalecerlo, incluir lo que les hizo falta y posteriormente crear el índice de información clasificada reservada. Muy importante esto, muy, muy, muy importante. Yo sé que este trabajo es grande, que requiere una labor amplia, pero es que esto está en vigencia hace ya, desde el 2014, son 8 años. ¿Sí? Son 8 años en los que hemos tenido tiempo para entender y aprender cómo se hace esto y revisar la ley. Entiendo las capacidades de territorio, sabemos que es muy difícil, por eso en la Secretaría de Transparencia buscamos hacer estos espacios de capacitación para que ustedes aprendan y para que las entidades territoriales que acompañamos conozcan esto y lo puedan implementar. Sin embargo, esto es obligatorio, esto no es opcional. Las entidades lo tienen que hacer porque tienen que cumplir con la norma. Si no se cumple, puede generar sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría. Esa es la razón por la que esto se debe desarrollar. Me preguntan qué tipo de información se debe conservar en el archivo y cuánto tiempo específicamente. Ejemplo de oficios, en nuestro caso generamos mucha correspondencia. La verdad, esa pregunta no la puedo responder porque es que depende de su programa de gestión documental que yo no conozco. Ustedes tienen que tener un programa de gestión documental en donde saben en los tiempos de conservación de la información, sobre donde saben cómo están organizadas sus tablas de retención documental. Ese documento es de ustedes y ustedes como entidad tienen que gestionarlo, actualizarlo con la normatividad vigente. Entonces me dicen que
O sea, no, pues contamos en este momento con archivos desde el 2003, pues ahí sí no puedo decir nada porque es que no sé cómo, depende exclusivamente de su entidad. Yo no puedo decirles cuál es la respuesta en relación con eso. Por eso estos son herramientas de autogestión y desarrollo y son políticas y programas que implementa cada una de las entidades de acuerdo a los documentos que tiene, a la información que genera, al personal que tiene. Es de cada una, no es algo general que aplique para todos. Buenos días, ¿cómo se aprueba el índice de información? Sí, a través de un acto administrativo o un documento equivalente, normalmente yo recomiendo que lo hagan a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ese comité agrupa a las dependencias que participan en la creación de estos instrumentos y un acta de ese comité se puede entender como un documento equivalente a un acto administrativo que permite digamos, decir cuándo se actualizan estos instrumentos, cuándo se crearon, se aprobaron. Otra cosa importantísima, estos instrumentos no se hacen una sola vez en la vida. Estos instrumentos se actualizan por lo menos una vez en el año. Una vez al año hay que sentarse y revisar a fondo cómo ha cambiado. ¿Sí? Cómo ha cambiado y qué documentos nuevos se generaron, qué documentos se eliminaron para que estos instrumentos estén actualizados una vez al año mínimo. Hay entidades muy juiciosas que lo hacen semestral, hay entidades que lo hacen trimestral, eso dependerá de lo que ustedes tengan en su programa de gestión documental y en general en el Comité de Gestión y Desempeño lo deciden. Mi recomendación, mínimo una vez al año. Gracias por la aclaración. La tabla de retención documental especifica los tiempos. Esos son los fondos acumulados. Muchas gracias por la aclaración para la pregunta de los tiempos en relación con la información que tienen que manejar las entidades. Aquí tenemos el ejemplo de una información de carácter reservado. La anterior era clasificada, esta es reservada. Entonces, título de la categoría de la información, procesos disciplinarios. Nombre o título de la información, expediente número 001. No pongan por favor el nombre de la persona a la que se le está haciendo el proceso disciplinario, porque el nombre de la persona ya va a quedar en este documento como si esa persona hubiera dado X o Y resultado en esa investigación disciplinaria y eso no es lo importante, ¿sí? El número del expediente del proceso disciplinario. En idioma español, está en físico, la fecha en la que se hizo fue en julio del 2014, lo hizo la Oficina de Control Interno, lo gestiona y lo almacena la Oficina de Control Interno. El objetivo legítimo de esa excepción, o sea, cuál es el tipo de información que estamos clasificando, reservando, pues es reservada de acuerdo al artículo 19 en el literal D, que nos dice que la investigación y persecución de delitos o faltas disciplinarias es información reservada. Luego nos dice cuál es el fundamento constitucional o legal. Pues la ley 734 en el artículo 95, que nos dice que la reserva de la actuación disciplinaria, y ahí está detallado todo el artículo, ¿cierto? Luego, ¿cuál es el fundamento jurídico de la excepción? ¿Cuál es el daño presente, probable y específico de entregar esa información? Entonces dice, este proceso todavía está en etapa previa y hay pruebas que no se han practicado y que requieren estar reservadas hasta que se practique. ¿Sí? Esa es la razón por la cual este expediente es reservado. La excepción es total o parcial, total, de esto no puedo entregar nada de información. La fecha en la que yo me senté y califiqué esta información como reservada fue el 29 de mayo del 2015 y plazo de clasificación o reserva 5 años o hasta que se cite a una audiencia. ¿Sí? Ese es como ese es el tiempo que yo puedo determinar. Acá me preguntan, ¿quién debe aprobar el documento Excel con la información de cada dependencia? Reitero, el Comité de Gestión y Desempeño Institucional debe aprobar los instrumentos una vez ya estén elaborados. Me dicen que el índice debe ser un documento único por municipio o entidad o puede ser por dependencias. Es un documento por entidad que compila la información de todas las dependencias. Y luego me dicen, el responsable de esta información no es control interno de gestión, sino control interno disciplinario. Gracias, esto es solo un ejemplo que estaba en una cartilla, no quiere decir que la información o que el contenido de esta información sea así, pero muchas gracias, Miguel, por la aclaración. Este es el formato, digamos, es el contenido de la información que se debe reservar o clasificar y la manera en la que se debe hacer. Entonces ahora, por favor, piensen,
¿Cómo se hace la respuesta teniendo en cuenta esto? Les voy a poner el ejemplo. Supongamos que un estudiante de maestría o de pregrado de cualquier universidad me escribe a mí en la entidad pública X solicitándome la base de datos de beneficiarios de X programa social. Entonces, ¿yo qué le voy a responder a ese ciudadano? Estimado señor estudiante, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 del 2014, en su artículo 18, información clasificada literal A, la información que usted me está solicitando sobre una base de datos con beneficiarios de programas sociales es clasificada. La ley que sustenta esa clasificación, y copio el fundamento constitucional o legal completamente, esta parte de acá, es la ley 1581 en su artículo 5, datos sensibles, copio todo el artículo, ¿cierto? Y luego le explico. Como la información que usted solicita se trata de una base de datos con información de contacto y ubicación de beneficiarios de programas sociales, que son en su mayoría personas en condición de vulnerabilidad, esta información serviría para ubicarlos, situación que los puede poner en riesgo y por esa razón yo no se la puedo entregar. Sin embargo, le podría entregar los datos estadísticos de la base de datos porque ahí no estoy vulnerando ninguno de los derechos de estas personas. Entonces, estos datos estadísticos lo que hago es decirle, hay tantas mujeres, tantos hombres, en tantos departamentos, en tantos rangos de edad. La fecha en la que la entidad decidió que esta información era clasificada fue el 29 de mayo del 2015 y el tiempo de clasificación de este documento que no le estoy entregando será ilimitado. Por favor, entiendan las razones de la ley y espero que la información estadística que le compartí sea suficiente para resolver las dudas que usted tenga. Y así respondo que no puedo entregar una información, pero que estoy tratando de garantizar el acceso que tiene esa persona a la información que yo tengo, entregándole lo que sí puedo, ¿sí? Y las razones jurídicas por las cuales no lo hice. ¿Listo? Esa es la forma en la que se debería responder. Luego me preguntan acá, ¿cuándo apenas se van a realizar las pruebas de auditoría y el auditado solicita documentos anteriores? No tengo cómo responder esa pregunta porque no conozco adecuadamente los procesos de auditoría, entonces no la puedo responder. Y pasamos al último instrumento, que es el más sencillo, es el esquema de publicación. Este instrumento generalmente lo construye la persona o el área o la dependencia encargada de publicar la información en la página web. Y lo que busca es mostrar en ese esquema de publicación la lista mínima de información exigida por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Transparencia, ¿cierto? Esta lista debe estar, o la información que está allí debe estar conforme a lo que esté ordenado por alguna otra norma que también requiera publicar información en la página web y normalmente toda esta información es de interés para los ciudadanos, se debe publicar de manera proactiva en el sitio web. Este también es un formato en Excel, ¿cierto? Y este formato incluye nombre de la información. Acá ya no hay serie documental, acá hay el nombre del documento. ¿Cuál es el documento que yo tengo publicado en mi página web? Es el esquema presupuestal del 2014. Está en español o castellano. El medio de conservación o soporte está en disco duro, el formato es Excel. Estas primeras 4 categorías ya las traía del registro de activos de información. Entonces, en mi registro de activos de información yo tengo que poder identificar qué de esa información ya tengo en mi página web y simplemente incluir estas categorías. Lugar de consulta, ¿dónde está disponible? ¿Cuál es el enlace donde yo puedo conocer la ejecución presupuestal del 2014? La fecha en la que se creó este informe fue diciembre del 2014. ¿Cada cuánto actualizo la ejecución presupuestal? Pues anualmente. Hay cosas que se actualizan trimestralmente, semestralmente, cada año. Dependerá de lo que ustedes tengan y de la información que estén publicando en su página web. ¿Quién es el responsable de producir esta información? Pues resulta que es la Secretaría de Planeación junto con la Secretaría de Hacienda. Pero ¿quién es el responsable de custodiar esta información? La Secretaría de Hacienda. Y desarrollo este instrumento en Excel. Recuerden, es un Excel con estas mismas columnas que vemos acá, donde yo muestro toda la información que tengo publicada en mi página web. Por eso lo debe hacer, digamos, cada uno de las personas o dependencias que manejen la página web o la sede electrónica y si quiere pues puede ayudarse del área de gestión documental para que revisen que allí sí está bien esa información. Dice que este instrumento debe ser objeto de participación ciudadana, es decir, yo lo elaboro
y lo publico y les pregunto a los ciudadanos, ¿hay alguna otra información adicional de la que yo estoy publicando en mi página web, que es esta que usted encuentra acá, que usted esté interesado en conocer, señor ciudadano? Y dejo abierta esa pregunta para que en los canales de participación que tenga en mi página web, los ciudadanos me digan, sí, hay esta información, o no participen y no tengan ningún problema. Me preguntan que una ciudadana puede solicitar la base de datos de las personas víctimas del municipio donde reside. Sí la puede solicitar, pero ustedes no se la pueden entregar porque son víctimas y las víctimas se deben proteger y se puede poner en riesgo la seguridad de esas víctimas si se entrega una base de datos donde esté, no sé, su teléfono o la dirección o donde se pueda ubicar a esa víctima. Entonces, se hace lo mismo que vimos en el índice de información clasificada y reservada, se protege esta información de esta manera, ¿sí? Base de datos de beneficiarios de programas es igual a base de datos de víctimas. Aquí está la misma razón, incluso debe haber una ley que el derecho a la vida, a la seguridad también deben estar allí, entonces muy importante tener claro para incluirlo. Cada cuánto se deben actualizar los instrumentos, una vez al año, ¿sí? Y luego, ya para finalizar, después de tener nuestro esquema de publicación, es muy importante que aprobemos estos instrumentos ya sea en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, ya sea el director de la entidad, ya sea el alcalde, la persona que tenga la potestad para aprobar esto a través de un acto administrativo, ¿sí? Y una vez se aprueban estos instrumentos, se publican en el menú de transparencia y acceso a la información y en el portal de datos abiertos. Sí, en el portal de datos abiertos, esta información debe estar publicada para que todos estén al tanto y puedan vigilarla allí. Es lo mínimo que las entidades territoriales deben publicar allí. La nueva resolución 1519 nos pide tener este espacio, tener el portal de datos abiertos y tener este tema en el menú de transparencia. Y por último, es muy importante que tengamos claro que esto lo deben actualizar constantemente todos los servidores de la entidad y todas las entidades públicas. Acá me preguntan qué pasa si un contratista de la misma administración me solicita bases de datos que están bajo mi responsabilidad o custodia para adelantar su trabajo. ¿Cómo puedo proteger la información si se trata de menores de edad con diferentes problemáticas? Un contratista de la misma administración. Lo que pasa es que ahí debe haber un análisis, o sea, no entiendo por qué no se podría compartir la información con el contratista, dependiendo del objeto de su contrato, por supuesto, si está en las funciones y en el contrato que tiene que hacerlo. Entonces, pues habrá que compartirlas y verificar qué información de esa se puede anonimizar o no. Es muy importante que sepan también que la información, al anonimizarla, ¿sí? Ustedes pueden decidir qué de esa información se publica y qué no. Quisiera darles el último ejemplo de un documento que es un poco más complejo en general, que puede tener los dos tipos de información. Pensemos en un documento en el que se convierte una operación militar. Las operaciones militares arrojan documentos específicos que cuentan cómo se dio el proceso, quién participó, dónde se dio, la fecha, todo. En esa operación militar participó algún informante, ¿cierto? Una persona dio información para que esa operación militar se llevara a cabo. Y adicional, allí encontraron una caleta de armamento, ¿sí? Ilegal. Entonces tenemos dos componentes. Tenemos la persona que informó para que eso se encontrara y tenemos la caleta que se encontró en ese documento. Resulta que ese documento no se puede entregar porque tiene información clasificada y tiene información reservada. ¿Cuál es la información clasificada? Pues el nombre de la persona que informó y que participó en esa operación. Ese nombre, esa persona se debe proteger porque hay que protegerle su derecho a la vida y su derecho a la seguridad. Entonces, esa información es clasificada. O sea, lo que tenga que ver con ese informante se tacha, se borra, se elimina del documento. Y luego, entonces, tenemos el sitio donde está la caleta y están las coordenadas donde se encuentra la caleta. Esa información es reservada porque puede poner en riesgo eh, la seguridad nacional, ¿cierto? Porque si alguien encuentra esa caleta, pues se va a robar ese armamento y nos puede poner en riesgo a todos. Entonces, esas coordenadas y toda la información asociada a dónde se encontró eso, se tacha, se anonimiza, se borra, porque es información reservada. ¿Qué ley protege cada una? Pues la Ley de Protección de Datos Personales protege el del nombre del informante, por ejemplo, por darles una, pueden haber más.
y la ley de inteligencia y contrainteligencia de el ministerio, pues del área de defensa del país, protege esa reserva de información donde están las coordenadas militares de la Caleta. Entonces ahí están dos leyes que sustentan la clasificación y la reserva. ¿Qué puedo entregar yo el documento? Y no sé si ustedes han visto series de Estados Unidos sobre detectives y demás que a veces publican hojas donde hay tachones y donde hay información borrada. Eso es anonimizar. Yo podría entregar un documento en el que puedo contar qué pasó, pero no puedo contar quién participó ni dónde sucedió el tema, sino los hechos. Llegamos a X sitio, está tachado, se encontró una serie de cosas que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, el proceso sucedió X día, participaron 10 personas, pero no decimos cuáles, ¿sí? Puedo contar lo que sucedió y entregar de ese documento lo que sucedió. Es una versión simplista de lo que implica anonimizar o tachar información, lo sé, pero es para que entiendan, uno, que un documento puede tener los dos tipos de información. Dos, que a veces no todos los documentos son clasificados y reservados, sino parte de los documentos, aquella información que nosotros consideremos que entra como información clasificada y reservada. Y, y listo, ese era el ejemplo que les quería dar en relación con esto. Nosotros acá en este enlace y también, digamos, en la página de la Secretaría de Transparencia tenemos esta cartilla que se llama Guías de Instrumentos de Gestión de la Información Pública. Allí ustedes van a poder diligenciar, van a poder identificar y revisar cómo se crea cada uno de los instrumentos paso a paso. Esta es la versión pública y, digamos, la versión digital de esta cartilla para las entidades territoriales que estamos acompañando este año y que fueron invitadas por los enlaces de la Secretaría de Transparencia a este espacio, les haremos llegar unas cartillas físicas sobre este tema para que las puedan revisar y las puedan entender para pues, estudiar, para construir estos instrumentos y saber cómo se desarrollan. Recuerden, por favor, que la medición de estos instrumentos se hará en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El ITA tiene esto desarrollado y les preguntan si su instrumento está elaborado, si tiene nombre, si tiene título de la información, si tiene idioma, si tiene todas las categorías, todas las columnas que vimos, preguntan en el ITA si están. Entonces, por favor, elaboren los instrumentos, desarrollenlos con base en esto y cárguenlos en su menú de transparencia para cumplir con esto. Estos instrumentos pesan mucho en la medición de la Procuraduría. No sé cuánto, no les puedo decir, pero nomás en conteo de categorías tienen alrededor de 36 puntos. En la categoría, en lo que valdría cada una de las preguntas que tiene el ITA son 36 en relación con estos instrumentos, entonces se deben relacionar, pues desarrollar. La última pregunta que voy a responder ya para cerrar el espacio de capacitación es, dicen que en las alcaldías es muy normal publicar las listas de beneficiarios de programas sociales con la información del nombre y el lugar de residencia. Entiendo que esta información entonces es clasificada y no se debe publicar o se debe anonimizar con solo los números de cédula. Exactamente. Ustedes pueden publicar una lista con el nombre de la persona y tal vez, no sé, el municipio o el número de cédula para identificarlo, como pasa, por ejemplo, cuando hay un tema electoral. Pero no se puede publicar una lista donde esté Pepito Pérez, número de cédula tal, teléfono tal, dirección tal, porque el teléfono y la dirección sí son datos que pueden poner en riesgo a esa persona y a través de los cuales la pueden ubicar. Entonces, el nombre sí, es un beneficiario, pues necesitamos que el nombre esté, porque si no, ¿cómo lo vamos a identificar? O mejor aún, necesitamos que solamente aparezca el número de cédula. Cada persona conoce su número de cédula, va a revisar la lista y allí se va a encontrar. No tiene que aparecer ningún dato más. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Creo que en algún punto de la capacitación llegamos a superar los 500 conectados. Esperamos que todos hayan sido de entidades de todo tipo y que las entidades territoriales a través de estos espacios que hacemos en la Secretaría de Transparencia se nutran de este contenido de información de la ley. Pronto, en alrededor de un mes, un poquito menos, los estaremos invitando a un nuevo espacio enfocado en accesibilidad web, que es el anexo 1 de la resolución 1519, donde vamos a aprender a hacer documentos accesibles y muchos documentos relacionados con eh, entregar la información de una manera clara y sencilla para los ciudadanos. Espero que pues, nos veamos pronto en este espacio de capacitación. Gracias a las entidades territoriales que están recibiendo la asistencia técnica y que participaron hoy. Que tengan un feliz resto de día.